Este cuadro que vamos a hacer comprende un montón de cosas de lo que se usa más en una conversación. Y lo que se usa más generalmente es preguntar, responder. Entonces vamos a ver esos tipos comunes de preguntas y respuestas para conversar más fluido. Preguntas tag. Y vamos a usar colores para diferenciarlo mejor. Son esas preguntas que se agregan al final de una frase o oración para confirmar o verificar lo que se dice, la información. Por ejemplo, uno dice, esta es la pregunta tag. Entonces la oración es You like ice cream. Es una afirmación, ¿no? Y esto es Don't you. Y esto es como verificando, como decir en español no. ¿Te gusta el helado, no? Cuando usamos un verbo que no sea el verbo to be, vamos a usar do o does en afirmación o negación. Si usamos el verbo to be, entonces ya no vamos a usar esos auxiliares. Pero usamos do porque estamos hablando de segunda persona, you, y you le corresponde usar do. Si fuera la pregunta sin este tag, solamente fuera una pregunta, sería Do you like ice cream? Pondríamos aquí el do al comienzo, entonces ya no haríamos esto. Si no saben qué poner en este tag, piénsenlo en preguntas desde el comienzo. Do you like ice cream? Entonces do va a ir aquí. Y siempre es al revés, ¿no? Si esto es afirmación, esto va a ser en negativo. Y la respuesta puede ser una respuesta corta aquí. Yes, I do. Puede ser respuesta sí o no en este caso. Y se responde con el auxiliar, en este caso, do, porque es lo que le toca a you. Yes, I do. Y no es un verbo to be, recuerden, es like. Vamos a ver el otro para que no se confundan usando el verbo to be. She's your sister o she is your sister. Isn't she? Y aquí, como ven, estamos usando el verbo to be y no auxiliares como do, don't o does. Otra vez una afirmación y aquí en la pregunta tag una negación. Isn't she? Como decir no, ella es tu hermana, ¿no? Y usamos is porque aquí decimos she is. Estamos usando el verbo to be. Y si no recuerdan, otra vez hagan la pregunta al comienzo. Is she your sister? En la pregunta simple. Is she your sister? Pregunta con verbo to be y la pregunta tag con verbo to be también. O si fuera algo negativo, por ejemplo, he's not coming, is he? Él no está viniendo. No, podríamos traducirlo como no, pero aquí sí es en afirmación y aquí es negación, al revés. Entonces, solamente no ponemos la negación aquí, porque aquí está la negación. He is not coming. Y empezamos con el verbo to be en pregunta, is he? Aquí me olvidé de poner la respuesta, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Como la respuesta podría ser no, la respuesta corta. Y aquí podríamos decir afirmar que no está viniendo, podríamos responder también no, he isn't. No se puede traducir literalmente esto. Ahora estos son respuestas cortas y también ese es otro tipo de cosas que vamos a ver unos ejemplos también de eso aquí. No solamente con do, does o el verbo to be. Tenemos una pregunta normal. Have you ever been to London? O sea, ¿has estado en Londres alguna vez? Have you, este have es como has, tú, estado, más o menos literal sería. Ever es como alguna vez has estado, been, estado, recuerden, en Londres. La respuesta podría ser una respuesta corta, yes. Si digo yes, ¿qué más? No podríamos decir I do, porque la pregunta no es con do o does, ni con el verbo to be, no es yes, I am. Estamos preguntando con have. Have o has también podría ser. Entonces la respuesta tendría que ser yes, I have. No tendría una traducción literal porque diría sí, yo he. ¿Has estado en Londres? Sí, yo he, pero en realidad es sí, nada más. Vamos a hacer otro ejemplo ahora con el verbo to be. Tenemos ahí una pregunta muy corta. Is it raining? ¿Está lloviendo? La pregunta con el verbo to be. Y la respuesta sería, si es afirmativa, yes. Y terminamos con el verbo to be, pero no podemos decir yes, is. Tenemos que empezar siempre con el pronombre. Acá hay un pronombre. It. Yes, it is. Is it raining? Yes, it is. ¿Está lloviendo? Sí. Si es negativo, podríamos decir no, el pronombre y después el verbo to be con el negativo. Isn't, is not. No, it isn't. No, it isn't. Vamos a llamar esto preguntas cerradas, que en realidad es muy parecido a preguntas cortas, como hemos visto, pero expandiendo un poquito más. O sea, la respuesta sería más larga, ¿no? Si decimos, Are you going to the meeting? ¿Vas a ir
a la reunión? Y la respuesta podría ser, son preguntas específicas, de sí o no generalmente. Entonces, yes, I'm going to the meeting. Sí, voy a ir a la reunión. O si es negativo, diríamos, no, I'm not going to the meeting. Pero también podría ser respuestas cortas, ¿no? Podríamos terminarla en, por ejemplo, la respuesta corta sería hasta aquí. Yes, I am. Podríamos decir ya no con contracción porque suena un poco raro, yes, I'm, sino yes, I am. Are you going to the meeting? Podríamos decir la negación, no, I'm not. O I am not sería la respuesta corta. Y lo contrario sería a las preguntas abiertas, que sería algo como buscando más información y respondiendo con más información también. Where is the nearest supermarket? Where is the nearest supermarket? ¿Dónde está el supermercado más cercano? Entonces podríamos decir, the nearest supermarket is on Main Street. The nearest supermarket is on Main Street. El supermercado más cercano está en Main Street, el nombre de la calle. Y recuerden poner on cuando se trata de las calles. Bueno, y las preguntas típicas también que estamos ya agregando aquí son las preguntas con WH. What, when, where, why, who, how. Por ejemplo, how do you make pizza from scratch? Y from scratch significa desde cero, ¿no? Desde la nada, desde el comienzo. La respuesta podría ser, to make pizza from scratch you need. Bueno, podríamos poner los ingredientes, etcétera, etcétera. Resumiendo, preguntas tag es una frase con una pequeña pregunta al final para confirmar, ¿no? Entonces viene la frase por aquí y uno dice, un ejemplo, don't you, si es con el verbo to be, como habíamos escrito, para que recuerden cómo se usa. Después tenemos respuestas cortas a preguntas y, por ejemplo, si uno pregunta empezando con have you, etc. Y si esto sí es una pregunta que termina así, entonces la respuesta puede ser negativa o positiva, I have, o negativo, no, I haven't, y I have. No solamente have, sino como les digo, el verbo to be, que podría ser is it, etcétera, pregunta, y podemos responder eres. Preguntas cerradas que también las respuestas son de afirmación o negación y es algo directo y específico, ¿no? Yes, I am going y cosas así. Cuando es preguntas abiertas se busca una información más específica. Where is the, etcétera, what do you. La respuesta aquí ya no es sí o no, sino es algo más complejo, ¿no? Dando información más exacta. Y las típicas preguntas WH que todos conocen, que empiezan con. Y también una más que no hemos hecho, pero que es muy fácil de deducir, que también podría entrar aquí en esta categoría, son las preguntas de opción múltiple, donde la pregunta generalmente empieza con which. Por ejemplo, which color do you prefer, o etcétera. Te dan opciones. Which color do you like, blue or green? Y entonces uno responde, bueno, I prefer, I like blue, etc. No se olviden de suscribirse también a nuestro newsletter si quieren descargar cosas así como plantillas totalmente gratis en nuestro website ingles99.com. Entonces, este es muy parecido. Las respuestas cortas podrían tener preguntas tag también. Y también estas preguntas abiertas también podrían incluir estas preguntas con WH. O también no podrían incluir esto, WH. O sea, puede ser parecido a esto, puede incluir, pero también no. Y no se olviden que nuestro curso de entrenamiento moderno de inglés está a mitad de precio ahora por tiempo limitado, sin ningún código de descuento, solamente el precio ya está rebajado. Y recuerden también que ya viene nuestro nuevo curso para principiantes, Inglés Express, El Despegue. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés, además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés, canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. It's super early and already hot and sunny, so I'm going to go for a run. Entrenamiento moderno de inglés es único y especial.